Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, casi buenas noches en Argentina. Tengo el placer y el gusto inmenso de presentarles a Zulema Lagrota, psicoanalista en Argentina, con un recorrido amplísimo y va a estar en 2 seminarios del diplomado sobre niñez, la clínica en la infancia, y ella va a trabajar 2 temas que me parecen fundamentales en el trabajo con niños, uno que tiene que ver cómo pensar la perversión en la infancia y el otro el maltrato y el abuso en la infancia. Temas centrales, no sé, en Argentina, en México, es una constante. Entonces me parece que es un tema riquísimo y que da mucho para que la gente que participe en el diplomado aprenda de ti, de todo tu recorrido. Otro punto que me gustaría comentar que me parece fundamental es esta cuestión que en algún momento me comentaste, sí los nudos, pero fundamentalmente la lógica. Y me parece que eso es central. Entonces, te escuchamos, Zulema. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos y ante todo, gracias a Grita y muy especialmente a Natacha. Estoy realmente muy honrada por la invitación. Son temas que en realidad son un poco un desafío para el psicoanálisis. En principio, ya el hecho de poner en relación la perversión y el maltrato o el abuso, digamos, infantil. Inclusive los dos planteos, dos cuestiones a desarrollar en las dos clases, en la del 12 y el 19 de noviembre, están teórica y clínicamente articulados. Y cuando decimos articulación, ahí está la cuestión justamente de la lógica, nos referimos a articulaciones lógicas que implican implicación, disyunción, conjunción, deducción a partir de las, diferenciaciones que se van estableciendo entre los conceptos, inclusive con la periodización, que supone el desarrollo de la obra de los maestros, ¿no es cierto? Entonces, esas relaciones, que la praxis, justamente la praxis como una puesta en acto, diríamos, de la teoría en y desde la clínica, y que surge justamente en acto, el acto analítico, mostrando cómo la teoría se ha ido labrando con la experiencia de la transferencia. A mí me gusta decir labrada en la subjetividad del analista, ¿no es cierto? Es decir, y a veces nos revela las dificultades, y nos impulsa justamente a buscar aquello que fundamente nuestra intervención. Freud mostró que no siempre encontramos justamente en la teoría los conceptos que den cuenta de todos los avatares de la clínica, ¿no es cierto? Es decir, no hay conceptos prêt-à-porter, para establecer relaciones unívocas entre un fenómeno clínico y el concepto que lo explique. Y uno de los temas justamente propuestos, y no por ser hoy moneda corriente, y además mediática, ¿no es cierto?, en los discursos que circulan, como decía Natacha, que son temas que están a la orden del día, es decir, discursos que circulan en lo social, lo jurídico, lo político o incluso el discurso de la psicología. O sea, esto no supondría justamente que por ser esta moneda corriente sean fácilmente accesibles justamente a su inteligibilidad, sobre todo si nosotros nos guardamos de caer en desvíos que banalicen el abordaje. O sea, no son temas que están directamente tratados en la obra de los maestros, pero sí hallamos en ella justamente todos los operadores conceptuales para abordar todas las posibles articulaciones necesarias que nos obligan justamente a una tarea de elaboración para poder ser rigurosos y no desviarnos ni confundirnos justamente con otros discursos. La articulación entre perversión y maltrato o abuso sexual infantil. El primer término, como
como constelación, que ya después veremos a qué responde esta noción que usamos en mayéutica, o bien como estructura clínica. Es decir, que hay que elucidar justamente en el grado de complejidad que tiene, y sobre todo hay un concepto fundamental ligado a la perversión por sus distintas inflexiones e incidencias, y en especial su estrecha relación con uno de los 4 fundamentos del psicoanálisis, que es el orden de la pulsión o de las pulsiones. Por supuesto, otros conceptos y nociones también. Es decir, en el corazón de las perversiones, todas, está el goce. Ahí es su concepto fundamental. El goce, los goces, que son un pilar esencial. Todo lo cual obviamente implica al cuerpo también en su complejidad. El otro término, digamos que en la generalidad se observa que dentro del ámbito del proceder, que llamamos perverso, el niño es el objeto de goce del otro, al que toda perversión, justamente de una forma u otra, apunta. Puede ser un niño, obviamente, su cuerpo así gozado, o bien algunas de sus funciones parciales, como en el caso de hacerlo vía, por ejemplo, de goce exhibicionista o voyeurista, según la puesta en acto, en este caso, de la pulsión escópica en juego. Sí, o sea, desde esto a hacerlo objeto de todo tipo de exacciones hasta la muerte. Es decir, aclaremos que la perversión no es la única vía por la que un niño puede ser objeto de maltrato. También, por supuesto, aunque fueren temporarios, se encuentra también toda una constelación de la psicosis, ¿cierto? Lo alarmante, y eso es algo que es alarmante, pero tiene explicación obviamente, es la naturalización del maltrato, que abre todo el capítulo de las distintas clases de identificación. Ahora, ¿cómo pensar la perversión en la infancia? La hay. Es decir, es homologable a la de un sujeto adulto, teniendo en cuenta que el niño, que sí, es un sujeto de pleno derecho, pero en constitución. Es decir, ¿con qué elementos clínicos y con qué fundamentos podría afirmarse que en algún caso se trata de un niño perverso? Tal como diríase de un obsesivo. Por supuesto, parece que no tiene el mismo peso. Como sea que fuere, decirlo en esos términos no es clínicamente riguroso, ¿no es cierto? Ya que él es, y yo digo, ese niño es perverso, obsesivo, es como que lo ontologizo, lo coagulo, por lo tanto, lo toma, se torna, por lo tanto, como una especie de neurosis de carácter, lo que se llamaba una caracteropatía, como suele decirse, que sí, por cierto, vemos en adultos, o también en jóvenes. Ahora, las incidencias, los efectos del abuso sexual o del maltrato sobre el psiquismo, sobre su sexuación, son lógicamente gravosas, pero no necesariamente fatales. Es decir, las generalizaciones nosotros sabemos que no son inherentes a nuestro discurso psicoanalítico. Ahora, para ambos términos, para ambos temas, es indispensable partir de las relaciones, llamémoslas originarias, del niño con el gran otro. Es decir, lo que para él, digamos, lo es ese gran otro, digamos, en principio desde el inicio de su vida. Y cómo justamente cómo depende, digamos, de este gran otro, depende también lo que se irá constituyendo en él, en el infans, todo lo que responde al orden de lo pulsional. Es decir, de lo que depende a su vez la conformación de lo que, uso a propósito el futuro anterior, de lo que habrá sido su cuerpo
por la acción simbólica transmitida desde el decir materno. Ese cuerpo que es pulsional, digamos, entonces tenemos ya ahí sí un anudamiento con sus lógicas. Ese anudamiento del cuerpo pulsional, del inconsciente y el lenguaje que tejen justamente el nudo en que el sujeto inscribe su existencia. Recordemos que lo que Freud llamó perverso polimorfo, entendemos, no solo se trata de que, como diría Freud, el infantil sujeto cree poder satisfacer todas sus pulsiones más o menos sin restricciones, aunque la angustia, fiel compañera en realidad en algunos sentidos, aunque la angustia aparezca para que las renuncias vayan imponiéndose y pueda entonces justamente ese sujeto desarrollarse. Es decir, entonces decimos, nosotros entendemos que se trata sobre todo, digamos, el inicio de la vida, hasta la adquisición del lenguaje. Aquí nos referimos a las relaciones más o menos torbellinarias, turbulentas del niño con las demandas, con las exigencias funcionales que reclaman seguramente inmediatez y que todavía no están delimitadas, ¿no es cierto? No están discretizadas en la organización funcional propia con sus montajes y sus circuitos. Lo cual, evidentemente, digamos, ha requerido, con la acción simbólica del lenguaje, la constitución de lo que Freud llamaba los diques funcionales. Entonces, el otro, la madre, su cuerpo, su deseo, su forma de gozar de sus funciones, su decir, que es ese propio de la lengua materna que Lacan llamó la langue, su sensualidad. Bueno, el otro constituye un lecho en el que el infant se es y se hace uno con eso gozante transmitido por el otro. Es lo que ya se va escribiendo en lo que habrá sido justamente su cuerpo, y lo inconsciente, aunque justamente sean goces, sean, digamos, huellas de un goce que nunca va a volver a reencontrar. O sea, en efecto, incluso en la relación, entre comillas, digamos, más normal, él es objeto, digamos, en la ecuación fálica para el deseo de la madre, él es el objeto del goce y del amor materno. Pero luego, ese goce así, digamos, de fusión, en ese lecho donde el magma pulsional ligaba al otro y al infant, se va a ir abriendo, se va a ir disipando, habrá corte, de modo tal que es la separación coincidente con la pérdida de las partes de sí y del otro, aquello que conocemos como los objetos. Entonces, lo simbólico incide justamente allí como portavoz de la castración, que va a parcializar los goces, los redistribuirá, ¿no? Como dice Liliana Donzis, en torno justamente de la función. Es decir, ya no hay uno gozante, ni mi cuerpo es el cuerpo del otro. Si estos no ocurren, entonces la metáfora paterna o estará renegada o estará fortivida, camino hacia las perversiones o hacia la psicosis. Y cuando esta incidencia simbólica de la castración no se instaura, tenemos los estragos en el psiquismo del niño abusado. Maltratado, abandonado, maltrato que puede ser fustigado, insultado, denigrado, castigado con crueldad. Sí, de eso, y cuando digo eso, también hablo del ello pulsional, restan huellas que se tornarán significantes, pero de manera aleatoria, no determinada ahí. Es el devenir, digamos, de la vida de ese sujeto. Habrá destinos, como no funcionan. Puede ser que se sexualice
digamos, y que entre en la gama de voces posibles, o peor, a veces, el verse, justamente por ser objeto de aquellos de los cuales depende absolutamente, llevado a la identificación. Ser objeto o ser agente de esas acciones, ya sea la identificación en el fantasma puesto en acto, o identificarse como el agente de un acto perfecto. Tampoco falta la culpabilidad que recae sobre sí, sobre el sujeto, algo así como el pecado original paterno. Hay actos perversos que dicen, digamos, como de tornar activo con otros, por ejemplo con los animales, lo vivido pasivamente. Ahora, si la identificación es plena y no hay otros influjos, por desgracia, el camino a la perversión activa está trazado, lo cual obviamente no implica fatalidad. Y hay otro tema ligado a todo esto, que yo justamente he encontrado referencias en Lacan sobre los efectos de la vacilación del sujeto o del saberse el sujeto no deseado por sus padres. Esto es el otro tema del deseo que lo trajo al mundo. Haber sido o no deseado por el otro. Si hay algo peor, podríamos decir, si hubo un deseo, pero haber sido concebido por un deseo tanático de los otros primordiales. Otro sendero a las perturbaciones psíquicas, por supuesto, una vez más, sin fatalidad. Ahora, ¿qué conducen las intervenciones del analista en estos casos? A un pequeño, un niño, empieza a ser responsable de su condición, de su dignidad de ser hablante. Empieza a entender que hay lo que él no puede saber y que necesita del lazo de la transferencia analítica justamente para ser ayudado a deshacer los efectos del lenguaje, los efectos de los actos penosos en su historia, digamos, ya sea constituidos, digamos, inclusive en sus fantasías o vividos efectivamente, es decir, justamente estos efectos de sus otros reales y justamente como con ayuda del lenguaje, pero con lo otro que el analista aportará desde un decir, otro inédito, respondiendo a lo puesto en acto por su analizante niño. Y algo importante, dado que el niño está en formación, el analista de alguna manera interviene en su constitución subjetiva. Esto es, reorientando las operaciones de causación subjetiva y también atendiendo a que en la conformación fantasmática del niño las intenciones, y acá lo escribo con C y con S, lo escribo con S porque hago referencia a la tensión y a las tensiones funcionales. Les decía entonces, para que las intenciones perversas sean desviadas, por ejemplo, sublimadas, es decir, que no cristalicen y hallen justamente en la palabra la ausencia de fijaciones riesgosas. Bueno, esto sería toda la constelación de cuestiones que se abren justamente, es decir, en esta serie de articulaciones conceptuales. Con respecto a lo que me decías, en realidad toda articulación, las articulaciones lógicas, para mí son esenciales, inclusive en el devenir de una enseñanza. Cuando yo tuve ocasión, era presidenta de Mayéutica y además responsable de la sección enseñanza, reconstruí el programa de formación en psicoanálisis que justamente prácticamente había elaborado, habíamos
hemos elaborado, bueno, con alguna participación de Roberto Arari, pero fundamentalmente otro analista, Alberto Franco y yo, nos habíamos encargado de este programa. Pero después se fue como deshilachando. Así que yo, en el 2001, cuando tomé la presidencia, reformulé el programa y justamente lo reformulé de manera donde cada concepto le daba la posta al otro. ¿Qué quería decir? Bueno, no sé si ustedes saben lo que es dar la posta, pero sería donde cada concepto, digamos, ya deja abiertas, digamos, las puntas por las cuales el próximo concepto se articula. Así con los 4 fundamentales, o sea, ojo, sin la noción de anudamiento. El anudamiento es la cadena borromea, sí, es la cadena borromea que también se anuda y se desanuda de diversas maneras, justamente a partir de las incidencias analíticas, ¿sí? Donde de repente, para que lo imaginario no prime sobre lo simbólico, para que lo real no sea excluido o dejado de lado, en fin. Por supuesto de que el anudamiento de los registros es fundamental. Cuando yo hablo de las articulaciones lógicas, son aquellos que nos permiten justamente ver la praxis en movimiento. Cuando yo digo articulación, digo un ejemplo de articulación. Cuando nosotros pensamos inconsciente, pulsión, repetición, transferencia, no puedo no empezar seguramente por lo inconsciente. Pero después, ¿cómo sigo? Claro, se supone que tengo que seguir por pulsión, pero repetición y pulsión están en íntima relación. Por supuesto que transferencia, que es la puesta en acto, ¿no? Justamente de lo inconsciente. Pero una vez formulados, es decir, ellos están intrincados, relacionados, articulados de tal manera donde por ahí empezamos por inconsciente y no podemos no seguir con pulsión, porque ¿de qué está hecho el inconsciente? Si no es de los representantes, de la representación de las pulsiones, que es esa demanda del cuerpo al psiquismo, ¿sí? Que eso está hecho justamente, ¿no? Y de ahí además está, sí, todas las concepciones, además que tienen que ver con otra articulación, la del inconsciente, cuerpo, pulsión y lenguaje. Claro, sí. Que era lo que me comentabas al principio, ¿no? O sea, justamente se va articulando, hablando de tu seminario que salió un libro. Claro, claro, eso, y inclusive este año que yo empecé con el tema de las pasiones, iba a retomar, que te había dado este seminario en el 96, 97, pero era un seminario que era largo, ¿no? Que había durado como 2 años casi. Pero en realidad, claro, de repente tomé contacto con esto de los aspectos enigmáticos, por eso justamente, y por la íntima relación con lo real. Es decir, la perversión también tiene íntima relación con el registro de lo real, que obviamente no está solo, está obviamente encadenado a los otros registros. Claro. Zulema, muchísimas gracias, preciosa la entrevista, te agradecemos muchísimo, creo que va a ser muy enriquecedor para la gente que te escucha. Y bueno, ya te mandaré el link de la entrevista, te agradezco muchísimo, te mando un beso grande y nos vemos pronto en tu seminario. Entonces, que nos vemos en noviembre. Bueno, pero nos vamos a ver antes, seguramente, sí, en Mayéutica. Por Mayéutica. Bueno, te mando un abrazo para vos y todos tus allegados. Gracias, igualmente. Chao, un besito. Chao. Chao, chao.